Distrito Familia, estamos nuevamente de regreso. Espero que nos hayan extrañado. Hoy con un tema brutal, un tema impresionante que es el acoso escolar, el mal llamado bullying. Este tema en donde hoy los padres de familia, cuando van a entrar a un club, cuando van a ir a una escuela, lo primero que preguntan es: ¿qué hacen contra el bullying? ¿Qué hacen para que mi hijo esté en un ambiente de paz, de cordialidad? Así es que el bullying se ha vuelto un tema sumamente importante, algo que antes ni siquiera existía esa palabra. Y hoy tengo una invitada excepcional, Andrea Tavares de la dinastía de los Tavares, de Nicky Tavares, de Alejandro Tavares, de Juan Tavares. Andrea, sé que a ti también te gusta hacer televisión, radio, podcast, pero que en especial eres psicóloga. Psicóloga de las buenas, de esas que tienen ya 30 y tantos años trabajando en psicología, pero además especialmente con adolescentes. Eras tú una adolescente cuando ya estabas trabajando con adolescentes, y esta experiencia, traerla hoy a Distrito Familia, pues es un deleite. Así es que arrancamos con Andrea Tavares. Andrea, ¿por qué, además de lo que ya dije, por qué crees tú que eres la persona adecuada para hablarle a nuestro público de Distrito Familia sobre el bullying y el acoso escolar? ¿Por qué? Bueno, hola Julio, gracias por invitarme. La verdad es que pues está padrísimo, a mí me encanta hablar. Entonces, ciertamente hacemos radio, hacemos muchas otras cosas en medios de comunicación, y entonces, bueno, pues es un gustazo estar ahora aquí contigo. Y bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué hablar de este tema? Bueno, como bien lo dices, pues ya no nos cosemos al primer hervor, y entonces pues tenemos mucho tiempo trabajando, ya 30 años trabajando con adolescentes específicamente, y entonces hemos visto, o sea, a mí me ha tocado presenciar precisamente el cambio de lo que era una carrilla, una broma, a lo que ya se llama bullying, ¿no? Entonces, nos hemos tenido que poner las pilas los adultos, porque antes, cuando yo estaba en la escuela, todo era carrilla, y es que tú eres muy carrilludo, y es que tú no aguantas carrilla, y bueno, algunas cosas sí lo eran, pero después esto empezó a tomar muchísimo más importancia, y entonces nos tocó verlo ya como profesores, que nos teníamos que poner las pilas y no podíamos permitir cierto tipo de convivencia dentro de la escuela. Entonces, por eso estoy aquí, porque finalmente me tocó precisamente esa transición, igual que a ti, y podemos hablar de ello, y hemos visto también cómo las familias han ido cambiando de acuerdo a este mismo tema, y cómo los niños han ido cambiando de acuerdo a este tema. Es decir, Andrea es una persona que nos puede hablar de lo que ocurre dentro de una institución educativa, pero que también da terapia fuera de la escuela. Y por eso lo importante, porque es alguien que está en el medio, que convive con adolescentes, con niños de 13, 14 años hasta jóvenes de 17, 18 años, que es la etapa en la que se da más este tema del acoso escolar o del bullying. Porque le tocó vivir esta transición de la carrilla de molestar a un tema del bullying. Entonces, ¿qué es el bullying, Andrea? ¿Dónde se vuelve grave el tema del bullying? Ok, el bullying es violencia. O sea, vamos entendiendo primero que nada que es violencia. Son comportamientos violentos de abuso o de maltrato, que puede ser de un grupo sobre otro grupo de personas o de uno a uno. Pero aquí lo que es muy importante, porque de repente todo se convirtió en bullying. O sea, de repente, yo me acuerdo, por ejemplo, de un chavo que fue y me dijo: la maestra me está haciendo bullying. Y le dije: ¿por qué? Y me dijo: no, gordito, no puedes hacer no sé qué. Y por la palabra gordito, él fue a decirme que le habían hecho bullying. Bueno, no, eso no es bullying, sino que el bullying tiene ciertos factores que es cuando nosotros lo podemos reconocer. Por ejemplo, o sea, no solamente la violencia, sino que esta violencia sea reiterada en el tiempo, que sea constante. Es decir, un pleito entre dos muchachos no es bullying, es un pleito entre dos muchachos. Pero si un muchacho suele pegarle al otro muchacho a lo largo del tiempo, entonces eso es bullying, ¿no? Esa es una. Dos, la intensidad de la agresión, ¿no? El gordito es muy diferente a decirle marrano a alguien, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la intensidad de la agresión.
Otro factor que es importante es la interpretación de ambos. El que lo dice con la intención de molestarte, pero el que lo recibe como una gran ofensa o como un maltrato. Eso también es muy importante, porque si yo no lo interpreto como ofensa, pues tampoco puede ser bullying. Si no, yo no lo interpreto como violencia, pues tampoco puede ser bullying. Tengo que interpretarlo como que me están lastimando en alguna parte mía. Entonces, eso es bullying. Y la otra es que tiene un objetivo específico, que no es nada más molestar por molestar, es obtener poder sobre la otra persona. Entonces, con estos factores es como podemos distinguir cuando una broma es solamente una broma y cuando realmente estamos hablando de bullying. Wow. O sea, podríamos resumirlo como intención, intensidad, frecuencia y poder. Exacto. Me apodero de ti y disfruto el hacerte daño y tenerte oprimido. Sometido. Y eso lo puedo hacer de manera individual, ¿no? Pero también lo puedo hacer de manera colectiva. Así es. Andrea, ¿cuáles son los tipos de bullying? Porque hoy por hoy se ha tipificado el tema del bullying, ¿no? Hoy, antes, como bien decías tú, pues el problema era 1 a 1, Así ¿no? Recuerdo yo que cuando nos peleábamos ahí en la primaria, en la secundaria, que era algo pues ordinario, no estoy diciendo que estaba bien, pero era ordinario, pues se hacía una bolita, gritaban y se peleaban uno contra otro y a veces arreglaban ahí el asunto y se acabó. Pero hoy el bullying se ha tipificado y se ha vuelto masivo y se ha convertido en un tema de diferentes medios. Platícanos un poquito de esto, la tipificación del bullying. Ok, más o menos se tipifica de acuerdo al medio que se usa para intimidar a la persona. Entonces, bueno, hay intimidación verbal, que es como un tipo básico de bullying, entonces por medio de burlas, ¿no? Por medio de insultos, por medio de tonos de voz, todo eso es bullying verbal. Hay bullying físico, que obviamente pues tiene que ver con cualquier violencia física que pueda sufrir alguien, ¿no? Pero ya sea un pellizco, pero ya sea un jalón de orejas, un jalón de trenza, lo que sea. O sea, algo que implica finalmente el físico. Ahora también hay otro tipo que es el acoso sexual, el bullying sexual, pero tiene que ver con cualquier cuestionamiento o intimidación que tiene que ver con la forma de relacionarte sexualmente. Esto es muy importante decirlo. Cualquier tipo de violencia va en escalada. Si permanece durante el tiempo, va en escalada. La violencia cada vez va a ser peor, nunca mejora la violencia. Esto es algo muy importante, al menos que se intervenga a tiempo. Entonces, lo que ocurre con todos estos tipos de bullying es que cada vez son peor. Y algunos de ellos, como el físico, pues puede comprometer la vida de la persona, de alguna de las personas, o el sexual puede comprometer también un abuso sexual explícito, ¿no? Hay un bullying psicológico que personalmente va acompañado de todos los demás, o sea, finalmente interactúan entre los tipos de bullying, y entonces, pues una vez que la persona tiene miedo de otra persona, pues ya eso se le llama bullying psicológico. Y hay el ciberbullying o el bullying cibernético. ¿Por qué? Pues porque el progreso nos ha llevado finalmente a que el uso de las herramientas que las tenemos para la educación, para la información, pues también sean usadas de manera negativa, sobre todo por los niños o por los adolescentes principalmente, para intimidar a otras personas. Y además esconderse, ¿no? Porque el tema del bullying cibernético, al final de cuentas, implica una cobardía, porque desde mi casa y de una manera en donde intento no ser descubierto, aunque hay muchas maneras de hacerlo a través de la policía cibernética, de los números de la computadora, de los registros, del lugar, finalmente todo sale a relucir, pero se usa mucho y además
se vuelve escalable de una manera brutal porque comienzas con 10, con 100, con miles, con millones y llega a haber afectaciones terribles a través del ciberbullying, a través de las pandillas, a través de los grupos, a través de toda la escuela, cuando hay una burla sobre alguna situación, ¿no? Y entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tanto afecta el bullying en los niños y en especial en los adolescentes y en los jóvenes? Mira, naturalmente en los primeros años de primaria difícilmente va a haber bullying como tal, porque no hay una intencionalidad clara de los niños sobre otros niños. Pero más o menos a partir de cuarto, quinto de primaria, ya es cuando los niños tienen la capacidad de hacer ciertas hipótesis, cerebralmente tienen la capacidad de hacer ciertas hipótesis, y entonces es cuando pueden intencionar sus conductas. Y es a partir de ese momento cuando puede empezar el bullying, acentuándose sobre todo en secundaria y preparatoria, ¿no? En secundaria y preparatoria, ¿por qué? Pues porque ya los chavos están en pleno uso de sus facultades cerebrales, ¿no? Y entonces esto los vuelve más peligrosos. ¿Cómo afecta? Bueno, pues afecta muchísimo, pero quiero decirte que afecta tanto al que lo hace como a la víctima. Esto es algo muy importante. Para que haya una víctima, tiene que haber un victimario, pero también ocurre al revés. No puede haber un victimario si no existe una víctima, que era un poco lo que yo te decía ahorita. Si yo no lo recibo como violencia, pues entonces ¿a qué le voy a tener miedo? ¿Me explico? Si yo no lo interpreto como violencia. Y esto, obviamente, no estoy diciendo que, es que hay que aguantar y no hay que interpretarlo de esa manera. No, es que también es importante que a medida que las generaciones van pasando, de repente sí nos convertimos en que todo es bullying, todo es violencia, y no todo es violencia. Entonces hay que quitarle también un poco esa interpretación y revisar los factores que sí lo convierten en bullying, ¿no? De los que estábamos hablando hace ratito. Pero ¿cómo afecta? Bueno, afecta muchísimo. Psicológicamente, de entrada, creas un estado de paranoia y de depresión en la víctima, ¿no? Empiezan a perder confianza en sí mismos. De hecho, estas son hasta señales que se pueden ver en casa. Si de pronto ya deja de juntarse con sus amigos, ya no quiere salir a hacer ciertas actividades, como que ya no le gusta el deporte, como que está apático, como que quiere dormir mucho o no duerme, quiere dejar de comer, se enferma muy seguido, de repente hay unos temperaturones y no sabemos ni siquiera por qué. O sea, no hay razón aparente para que esto ocurra. Bueno, ahí tenemos un chavo que está siendo victimizado en alguno de sus espacios, en cualquiera. O sea, puede ser incluso dentro de la familia, ¿no? Y con respecto al bully, al niño bully, bueno, pues también hay ciertas características que se van acentuando, como por ejemplo, se vuelve más, pues más empoderado, más grosero, más altanero, más burlón, no nos obedece, empieza como a querer hacer lo que él quiera, ¿no? Aquí me mando yo, etcétera. Bueno, esas son señales también de que tenemos un niño que probablemente está acosando a alguien más. Soberbia, exactamente, ¿no? Finalmente, en ambos hay una difusión, hay una disminución en cuestión de los límites. No quedan claros los límites en ambos. Tanto el niño que hace bullying no tiene claro cuál es el límite hasta donde yo te falto el respeto a nadie, ni a su mamá, ni a su papá, ni a nadie. Como el otro niño no tiene claro el límite de hasta aquí puedes llegar tú, ¿no? Entonces, soy capaz de decirte, no pases más allá porque esto ya me está molestando, ¿no? En el tema de, como bien ya mencionabas, que pueden ser los foquitos rojos que nos prenden, el que sea antisocial, el que le pierda el gusto a sus actividades, el que se vuelva soberbio o al revés, entrometido, que ya no quiera salir, que ya no quiera participar, pero las consecuencias, Andrea, pueden llegar a ser tan graves que no solamente le afecte psicológicamente, sino que incluso se quite la vida. Es decir, el suicidio hoy por hoy es un tema muy grave. La muerte de jóvenes que han sido golpeados en pandillas
el tema de chicos que se meten en drogas, ¿no? También son efectos graves del bullying o del acoso, ¿es correcto? Así es, así es. Fíjate que hay una cifra que resulta muy importante, que es que en México somos el primer lugar en acoso escolar mundialmente. Entonces, 7 de cada 10 niños en México ha sufrido o está sufriendo diariamente acoso escolar por parte de alguien dentro de la institución. Esto lo sabemos porque hicieron un estudio en una ONG que se llama International Bullying Sin Fronteras, y entonces sacaron precisamente esta estadística. Más o menos el promedio de América Latina es de 6 niños entre 10, pero en México superamos eso a 7 niños de 10. Y el problema es que esto va en aumento. Cada año se reportan más casos de bullying. Y para tener una idea, es casi el 2% más por año. O sea, crecemos en bullying casi el 2% por año. Entonces, es un montonal. Esto es muchísimo. Que puede haber muchos factores para que nosotros analicemos, ¿no? Y desglosemos la información. Pero más allá de eso, una de las cosas que se mencionan es que precisamente el 60% de los suicidios en niños y adolescentes en México es debido al bullying. Dios santo. Qué datos tan tremendos nos traes, Andrea. Y de ahí se despega mi siguiente pregunta. Ya vimos qué es bullying, las causas, cómo tipificarlo, cómo clasificarlo, las consecuencias que tiene, que pueden llegar hasta la muerte o el suicidio o enfermedades que lleven para toda la vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para erradicar en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestras escuelas, en nuestros colegios? ¿Cómo hacemos para erradicar el bullying? Y las personas que nos están escuchando, pues les interesa su hijo, su familia, y decir, ¿qué hago con mi hijo si me doy cuenta que o hace bullying o le hacen bullying? ¿Qué debemos hacer, Andrea, ante un caso así de bullying? Ok. Bueno, lo primero, siempre en psicología, nosotros decimos que hay diferentes fases, ¿no? La prevención, o sea, primero es la prevención, y la prevención es, tú en tu familia, es importante enseñarle a tus hijos el respeto a la vida. Así, el respeto a la vida, no el respeto a su abuelita, no el respeto, sí, claro, eso va incluido, pero también el respeto a la plantita, pero también hay que enseñarle el respeto a al perrito, al gatito, o sea, esa parte resulta muy, muy importante, porque de esa manera, cuando los niños entiendan que la vida de otros es importante, entonces automáticamente se vuelven seres empáticos y seres compasivos. Eso es importante. No es lo mismo llevar a tu hijo a la iglesia y enseñarle lo que es la compasión desde una parte religiosa, que no tiene nada de malo, pero no es lo único. No es lo único. No es lo mismo llevar a tu hijo a la iglesia y decirle, no matarás, ¿no? Porque finalmente lo más importante es que desde muy pequeñitos, te estoy hablando de que antes de que caminen, tú puedes irles enseñando a tus hijos la importancia del otro y del respeto a la vida en general. Eso va a convertir a los chavos, es imposible que se les borre esa información, y va a convertir a los chavos en chavos compasivos y empáticos. Esa es la prevención. Ahora bien, la intervención, que es, ya me di cuenta que mi hijo está sufriendo bullying. Bueno, lo primero que hay que hacer es hablar con tu hijo, hay que fortalecer esta idea en donde entendemos que está asustado, entendemos que está enojado y está bien, es normal que esté asustado, ¿no? Pero que nosotros estamos ahí, ¿no? Para poderlo ayudar a resolver la situación. Entonces, es importante saber si él ya denunció o no ha hablado absolutamente con nadie sobre el asunto. Es muy importante entender quiénes son los que lo están molestando, qué características ve tu hijo en ellos, porque esta parte también, volvemos a la interpretación,
también es importante, porque a lo mejor, pues, es un niño como cualquier otro, nada más que tu hijo en particular le tiene miedo porque se imagina que es hijo de no sé quién, o que tiene mucho dinero, o que es capaz de no sé qué cosa, ¿no? Entonces, pero esas ya son imaginaciones que él tiene, pues, o sea, no, son ideas que él tiene, no significa que haya una prueba de realidad con respecto a eso. Entonces, bueno, hay que hablarlo con él y luego acudir a las autoridades escolares y decir, me estoy dando cuenta de esta situación, cómo es que ustedes van a proceder, cómo se van a encargar de esta situación, y entonces ahí lo que ocurre es que entra el protocolo escolar. Hay protocolos escolares, ahora sí, pues el gobierno está muy preocupado también por esta situación, y entonces ahora han desplegado un montón de protocolos con respecto a los abusos y acosos que se pueden dar dentro de las escuelas, y lo primero que tiene que pasar es, bueno, la escuela tiene que identificar si alguien más sabía de esta situación y hay que empezar a levantar bitácoras al respecto. Lo primero que voy a hacer es citar a los papás de la víctima y del victimario. Y entonces, por separado, voy a hablar con ellos, voy a hablar con los papás del niño bully y les voy a decir si saben de esta situación, si han notado algunas actitudes raras en casa, lo que sea, y se genera un acta firmada. Y además hay que dar aviso a la Secretaría de Educación, como un primer aviso. Si la conducta persiste, entonces hay un momento en que la Secretaría interviene directamente dando de baja a este muchacho buleador y llevándolo a otra escuela con ciertas advertencias, que ya ahí directamente se encarga la Secretaría, ya no se encarga nada más la escuela. Pero lo que hay que hacer es denunciar. O sea, esa parte es importante. 1, 2, hacer pruebas de realidad. Ver que no sea, porque también pasa, que no sea solo una interpretación de tu hijo, o bien que nos esté diciendo esto por alguna situación que quiere evitar o de la que se quiere proteger, porque los adolescentes hacen eso. Hemos hecho eso durante generaciones. Los adolescentes probamos diferentes respuestas a ver cuál es más exitosa. Entonces, de repente yo puedo decir que no quiero ir a la escuela porque hay alguien que me molesta y a lo mejor no es real, a lo mejor yo misma hice algo en la escuela y entonces no quiero enfrentar la situación, ¿no? Entonces, sí es importante también checar como las pruebas de realidad. Por eso es importante ponerse en comunicación con la escuela para poder cruzar información. Número 1, educar más que en valores, que pueden ser valores familiares, valores religiosos, hay que educar en principios. El principio de la vida, por ejemplo, nos habla el respeto de la vida en todo sentido. Enseñarle a respetar una planta, que no ande por ahí pateando plantas desde niño, le enseña el respeto a la vida, ¿no? El principio del respeto y el principio de la vida. Si le enseñamos a un niño que debe de cuidar las plantas, y de ahí nos brincamos a que debe de cuidar los animales, las mascotas, si le enseñamos que debe de cuidar el medio ambiente y desde luego a sus amigos, a sus hermanos, a sus familiares, estamos educando en un principio que va más allá del no. El no puede ser un mandamiento, una orden, un reglamento, pero el principio es algo que llega a la conciencia. Y entonces educar a nuestros hijos en principios nos lleva a la reflexión y a la conciencia. Segundo, si nuestro hijo ya diagnosticamos que está teniendo el tema del bullying, enseñarle a poner límites. Límites, es decir, yo no puedo vivir con miedo, yo no puedo vivir bajo esta situación. Y eso se extiende a los niños, a los jóvenes, incluso a los adultos, ¿no? Porque hay adultos que sufren de acoso laboral, que sufren de acoso sexual, que incluso tienen un bullying en sus oficinas. Y esto es algo que tenemos que enseñarle a poner límites. Y estos límites se adquieren cuando uno dice no, y además te denuncio, que es algo que se ha perdido en México y no denunciamos porque primero creemos que puede haber una repercusión mayor y segundo porque las autoridades no toman acción. Pero lo que nos dices es extraordinario, Andrea. Hoy por hoy el gobierno y la Secretaría de Educación están sumamente preocupados
hay protocolos, hay sanciones muy fuertes, incluso cuando el padre de familia va a la escuela y denuncia y la escuela no hace nada, puede haber incluso cesar al maestro, cesar al director, porque estamos muy preocupados con ello. Incluso hay autoridades, por ejemplo, como en el estado de Jalisco, la ciudad de los niños y de las niñas, el tema de protección a la mujer. Hay instituciones que van más allá de las autoridades escolares o educativas, que van a la Secretaría y a otras instancias. Y entonces, además, tener mucha comunicación con los hijos, abrazarlos, apapacharlos, escucharlos, creerles y, por otro lado, averiguar. Y enseñarle que una cosa es un pleito, que todos vamos a tener diferencias, pero otra cosa es que se vuelva algo constante. Andrea, ¿dónde podemos encontrar, dónde las personas de Distrito Familia pueden encontrar ligas, páginas de internet, libros, reglamentos, protocolos como el que nos acabas de hablar, para ayudar a esas familias, a esta mamá, a este papá que nos está escuchando y que quieren saber qué hago con mi hijo? ¿Dónde puedo tener referencias de esto? Bueno, principalmente, y yo sí quisiera como centrarme en este organismo, es en www.gov.mx. Ahí tú buscas bullying, acoso escolar, y ahí te va a ir diciendo paso por paso qué es lo que hay que hacer. La Secretaría de Educación puso también una liga para que puedas hacer denuncias directamente y de forma anónima, que es www.acosoescolar.gov.mx. Y eso, bueno, pues ayuda bastante porque ahí empiezas a recibir cierta orientación. Lo que va a pasar es que automáticamente cuando tú pones una denuncia ahí, automáticamente el supervisor va a llamar a la escuela y va a decir, tengo una denuncia, ¿qué saben ustedes? ¿Qué se ha hecho? Etcétera, etcétera. Y entonces el supervisor también va a guiar a la escuela. Eso es algo bueno. O sea, no es necesariamente una denuncia en contra de la escuela. Y esto también hay que decirlo porque a veces a la gente le da miedo denunciar porque a quién van a afectar, ¿no? Y no, bueno, no necesariamente tiene que ocurrir algo catastrófico, pues. Pero sí, ahí yo recomiendo que busquen la información, porque mira, hay tanta información en internet que nos podemos perder y cuando menos cuenta nos damos ya estamos leyendo la legislación de Perú, ¿no? Y entonces, no, o sea, que se vayan a gov.mx y ahí automáticamente les va a aparecer. Y además quiero presumir que Andrea, en las instituciones educativas que dirige, ha logrado erradicar el tema del bullying. Bullying siempre habrá. Como pleitos puedo yo tener en mi familia, con mis hijos, con mi pareja, ¿no? Con mis compañeros de trabajo podemos tener alguna diferencia y alguna dificultad, incluso un enojo, ¿no? Pero de allí a brincar al bullying, pues es un brinco que hay que denunciarlo. Y quiero presumir que Andrea, en lugar de irse a grandes programas, de grandes proyectos, lo que hizo fue abrir un correo electrónico que se llama Denuncia Bullying, etcétera, y que allí los alumnos pueden denunciar lo que les pasa a ellos, lo que les pasa a otros, y que este correo lo pueden abrir sus psicólogos, sus coordinadores, sus directivos, y de esta manera estar atentos para actuar. Y es un ejemplo, porque no... El tenerle miedo a la denuncia, que me denuncien, pues es de entrada un mal principio. En cambio, el abrir las puertas para que hagan denuncia, que es algo muy interesante, iba a decir valiente, pero no es valiente, es lo que debiera ser, ¿no? Y es un ejemplo de lo que Andrea ha logrado. Andrea, pero la otra parte, me gustaría tocar la otra parte, ya casi para irnos. Yo recuerdo de niño que a mí me molestaban, ¿no? A lo mejor también tú recordarás, y todos los que nos están escuchando alguna vez, ¿no? A mí me pusieron el apodo del chango, ¿no? Porque tenía las orejas grandes y un día hablé con mi papá y me dijo, ríete de eso. Y entonces yo empecé a hacer caras de chango y yo mismo me jalaba las orejas y todo pasó. Hoy tengo a una persona muy cercana que es un mulato, y que yo le pasé la misma técnica, ¿no? Se reían de él por ser de piel negra, y le decía, haz bromas de esto. Y entonces él hace bromas de ello y pasa, ¿no? Pero también le enseñé a poner un límite y decirle, oye, tú te das cuenta cuando pasan de la broma a un quererte molestar.
pon un límite. Pero hace años, pues todo el mundo aguantábamos un pleito, un golpe, una broma, una risa, y no pasaba más allá. O a lo mejor sí pasaba, pero en muy pocos casos. La gente sabía cómo poner límites. Quizá los hermanos mayores nos enseñaban eso. Quizá la convivencia en la casa donde había 7, 8 hermanos, donde podíamos salir a la calle a jugar y entre todos nos enseñábamos esta socialización. Hoy la sociedad cambió porque cambió la familia. Hoy tenemos un hijo, 2 hijos, los consentimos, los apapachamos, les damos toda la atención, los sobreprotegemos. Y nos ha tocado de pronto papás que andan interviniendo por sus hijos, incluso en la universidad, en la prepa, en la secundaria, en lugar de enseñarles a poner límites. ¿Qué me podrías decir, Andrea, de estos papás que de pronto sobreprotegen y dañan también a los hijos? Claro, porque finalmente es darle también al final, cuando aparentemente nosotros aguantábamos los pleitos o la carrilla o lo que fuera, bueno, de alguna manera esas cosas no nos hacían sentir frágiles. Finalmente encontrábamos una salida. De entrada, pues ya sabías con quién juntarte y con quién no juntarte, ¿no? O sea, para empezar eso. 2, pues no te ponías a tiro. Yo me acuerdo que yo no me ponía a tiro, ¿no? O sea, yo decía, no, pues ahí no voy a estar de este otro lado porque esos me caen gordos, porque no me gusta cómo bromean o lo que sea, ¿no? Entonces también aprendías una especie de autocuidado, que esto sí me parece también muy importante, porque de repente existe la idea de que tú vas a soltar al niño en cualquier lugar y todos lo van a respetar automáticamente. Y pues la vida no es esa. O sea, también hay que decirlo, es una tragedia decirlo, pero la vida no es así. Entonces, también los niños tienen que tener como alarmas integradas de decir, pues aquí no me siento, con este no me junto, con este mejor no hablo, con este no me quedo solo, ¿no? O sea, como aprender ciertos detectores, pues, por decirlo de alguna manera, y esto también se logra en conversación con los papás. O sea, esto es importante decirlo. Todo lo aprendemos de casa hacia afuera. Todo se logra de casa hacia afuera. No es la escuela quien enseña el no bullying. Son las familias. Si yo veo que mi papá es altanero, trata mal a la gente, se expresa de la gente como este es un mendigo naco, a ver, dile a la gata que no sé qué, yo estoy enseñando algo a mi hijo. Wow. ¿No? Y ese algo puede ser que alguien se puede expresar así de él, fíjate, o que él puede relacionarse de esa manera con el mundo. Claro, porque el hijo de pronto ve al papá o a la mamá que se expresan de esa manera y un tipo de hijo se volverá agresor. Exacto. Y otro que lo escucha aprenderá a soportar y a comerse todas las humillaciones, los gritos que aprende en casa. Entonces, enseñar a los hijos a poner límites incluso sobre los propios padres. Papá, no me grites, papá, no me hables de esta manera. Creo que sería algo sumamente interesante. Cómo fortalecer el carácter, el temperamento, los sentimientos, las emociones. Andrea, se nos acaba el tiempo, pero estoy seguro que la gente que nos está escuchando dicen, ¿dónde localizo a Andrea? ¿Cómo busco a Andrea Tavares? Quiero hablar con ella. Y entonces me encantaría, Andrea, por favor, dinos dónde localizarte. Vamos a poner ahí unas cintillas con tus redes sociales, con tu teléfono, si nos permites, con algún correo electrónico, porque seguramente habrá gente diciendo, quiero localizar a Andrea. Mira, estoy principalmente en Instagram como Andrea Tavares Radio, todo pegado, con B grande y S, Andrea Tavares Radio, y en antes Twitter, ahora ex, @tavaresan, con B grande y Z, @tavaresan. Ahí me escriben un mensajito y ya nos ponemos en contacto con las personas que escriban por ese medio. Y bueno, estamos en radio, en Máxima 106.7, Música por la Vida, en el programa Punto y Coma, a partir del sábado 24 de 1 a 3 de la tarde. Andrea, muchas gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento, por darnos objetivamente documentos, recetas
de cómo llevarlo a cabo, pero me quedo con esta parte. El principio de la vida, el principio del respeto, todo se enseña en la familia, distrito, familia, se aprende en la familia, cómo llevar en armonía, la paz, etcétera. Me quedo con el tema del riesgo tan grande que hay cuando no se atiende pues esta parte del bullying en la casa, en la escuela, y me quedo con el tema de hay que denunciar, hay que leer, hay que estudiar, hay que estar atento, hay que darle seguridad y fortaleza a nuestros hijos, a los alumnos. Tú eres una persona muy cercana a tus alumnos. De hecho, no te hablan de usted, te dicen Andrea, te buscan, etcétera. Y quiero felicitarte, Andrea, felicitarte por todo lo que haces por la educación, todo lo que haces por la formación. Tú no eres una maestra que enseña, tú eres una maestra que forma y que trabaja mucho hacia la formación humana. Así que quiero comprometerte aquí en Distrito Familia a que vengas a hablarnos de algo que también sé que haces en tus instituciones educativas, que es la educación de los sentimientos y de las emociones y el fortalecimiento del carácter. ¿Te parece? Claro que sí, cuando tú me digas. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Y nos despedimos, Distrito Familia. Estoy seguro que disfrutaron mucho este tiempo con Andrea Tavares. Estoy seguro que algo aprendieron y estoy seguro que nos van a seguir. Así es que estamos en contacto. Gracias, Andrea. Gracias a nuestro público de Distrito Familia.